Historia 1. Los dos hermanos partieron temprano ese sábado por la mañana, 23 de marzo de este año, 2024, ansiosos por pasar el día explorando las remotas colinas cercanas a su casa en Georgetown, California. Como ávidos cazadores, disfrutaban aventurándose en los bosques para detectar signos de vida silvestre. Su objetivo del día era encontrar astas de ciervos y otros animales. El hermano mayor, de 21 años, tenía más experiencia en el bosque. Había estado cazando y caminando en estas áreas desde que era un niño. El joven de 18 años todavía estaba aprendiendo, pero su entusiasmo y pasión por la naturaleza igualaban a los de su hermano. Llevaron poco equipaje para la excursión de un día y solo llevaron agua, refrigerios y suministros básicos de primeros auxilios. Ambos vestían chaquetas de camuflaje y pantalones adecuados para caminar largas distancias por terrenos accidentados. Con una última revisión de su equipo, los hermanos partieron justo después del amanecer, saludando a sus padres mientras salían de la casa. La mañana transcurrió agradablemente mientras los hermanos subían y bajaban las colinas boscosas. Conversaron amistosamente, estando atentos a cualquier movimiento entre los árboles que pudiera indicar que se habían caído las astas. Alrededor del mediodía, el hermano mayor vio algo en un pequeño claro. Por aquí, llamó a su hermano menor. «Creo que veo algo que vale la pena comprobar». El más joven aceleró el paso para unirse a su hermano. Al entrar al claro, notó que su hermano se agachaba y miraba fijamente el suelo. «¿Qué encontraste?», preguntó en un susurro emocionado. Su hermano levantó un dedo para indicar silencio mientras avanzaba lentamente. De repente, adelantó el brazo con un grito emocionado. «¡Lo tengo!». Pero justo cuando sus dedos se cerraron alrededor del objeto en el suelo, un rugido ensordecedor hendió el aire. Los ojos de los hermanos se abrieron de golpe para ver un gran puma bronceado emerger de los árboles, los dientes al descubierto en un silbido feroz. El instinto se hizo cargo, y ambos hombres retrocedieron lo más rápido que pudieron. Pero el puma estuvo sobre el hermano mayor en un instante, cortando con sus poderosas patas. Dejó escapar un aullido de agonía cuando unas garras afiladas arañaron su carne. El hermano menor, con el corazón palpitante de terror, se giró y huyó del claro tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Detrás de él, más gritos de agonía rasgaron el aire junto con un gruñido gutural y enollado. Con lágrimas corriendo por su rostro, huyó a ciegas por el bosque. Lo único que importaba era alejarse lo más posible de ese monstruo. Las ramas le golpearon dolorosamente las mejillas mientras atravesaba la maleza. Sus botas resbalaron y resbalaron sobre el terreno rocoso, pero no se detuvo para recuperar el equilibrio. Después de lo que pareció una eternidad, los gritos y rugidos comenzaron a desvanecerse en la distancia, pero aún así, la adrenalina impulsó su huida hacia el desierto. Cuando ya no se pudieron escuchar los sonidos del ataque, el joven cayó de rodillas entre los árboles, jadeando por respirar. Solo entonces comprendió la realidad de la situación. Su hermano estaba allí atrás, solo con ese animal enloquecido. Con manos temblorosas, buscó su teléfono con la intención de pedir ayuda. Pero aquí, en las colinas remotas, no había servicio móvil. Estaba solo e indefenso para ayudar a su hermano, quien seguramente luchaba por su vida. Después de la traumática experiencia, los instintos de supervivencia se hicieron cargo. Sabía que necesitaba llegar a un terreno más alto donde podría encontrar una señal. Miembros temblorosos lo impulsaron a ponerse de pie y ascender gradualmente a través del denso bosque. Pasaron lo que parecieron horas mientras ascendía cada vez más alto. Finalmente, apareció una barra en la pantalla de su teléfono y pidió ayuda entre jadeos cuando la operadora respondió. Después de un tiempo agonizante, los sonidos de las sirenas comenzaron a resonar por las colinas. Al descender de la montaña, según las instrucciones, finalmente se desplomó en los brazos de los paramédicos que esperaban antes de que la oscuridad lo cubriera por completo. La siguiente vez que abrió los ojos, aparecieron a la vista unos paneles del techo desconocidos. Los fuertes olores antisépticos y los pitidos de los monitores le indicaron que estaba en un hospital.
Poco a poco regresaron fragmentos de recuerdos: el rugido del puma huyendo para salvar su vida, los gritos de su hermano desapareciendo en el bosque. Un sollozo de dolor sacudió su maltrecho cuerpo cuando la realidad volvió a estrellarse con toda su fuerza. Al girar la cabeza con esfuerzo, distinguió la figura borrosa de una enfermera junto a su cama. La tristeza brilló en los amables ojos de la mujer. Me temo que los ayudantes del sheriff lo encontraron, pero estaba muerto antes de que pudiéramos llegar allí. Pero hiciste bien en pedir ayuda tan rápido. Ahora descansa. Has pasado por una experiencia inimaginable. El viaje de casa de los hermanos había terminado de la peor manera imaginable, y solo uno saldría con la supervivencia pagando el máximo coste. Durante las siguientes semanas, el niño permaneció en el hospital, recuperándose de graves laceraciones en la cara sufridas por ramas bajas mientras huía por el bosque. Las heridas físicas sanarían con el tiempo, pero las cicatrices emocionales de ese día permanecerían grabadas en su psique para siempre. La emoción predominante fue una entumecida incredulidad al comprender la realidad de que su hermano realmente se había ido, reclamado por la naturaleza misma de la pasión que ambos tenían por explorar. Amigos y miembros de la comunidad se unieron con ofertas de apoyo, pero ninguno pudo llenar el vacío dejado por una pérdida tan devastadora. Finalmente, localizaron al puma a poca distancia, todavía agachado protectoramente sobre su presa, el cuerpo sin vida del hombre de 21 años. No había señales de que hubiera luchado, tomado completamente por sorpresa en sus momentos finales. Se colocaron trampas y el animal agresivo fue capturado humanamente y sacrificado para ser examinado en busca de signos de enfermedad o anomalías que pudieran haber contribuido a su comportamiento inusual. Pero no se encontró ninguna evidencia concluyente que explicara por qué había hecho caso omiso de su natural cautela al enfrentarse directamente a los dos hombres. A veces, incluso los expertos admiten, los motivos y acciones de los depredadores salvajes siguen siendo un misterio insondable. Lo único que se sabía con certeza era que en un momento fugaz y caótico, una familia había sido destrozada y su vida había cambiado irrevocablemente. En la pequeña comunidad suburbana, la conmoción y la tristeza persistieron mucho después de que el incidente apareciera en los titulares nacionales. El hermano superviviente se sumergió profundamente en su dolor y solo encontró consuelo en la tranquila contemplación de la naturaleza desde lejos, en lugar de participar activamente como antes. Aunque sus heridas sanaron por fuera, una herida interna tardaría mucho más en sanar. Historia 2. Era una cálida tarde de primavera en Butler Township, Pensilvania. El sol acababa de ponerse debajo de la línea de árboles, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Leigh Ann Galante estaba sentada en el porche trasero de su pequeña casa, disfrutando de un vaso de té helado mientras observaba a su perrito Smokey correr por el patio trasero. Desde que su esposo falleció el año pasado, solo Leigh Ann y Smokey estaban en la casa. La mayoría de sus hijos se habían mudado hacía mucho tiempo para formar sus propias familias. Leigh Ann se encontraba sola la mayoría de las veces, pero Smokey siempre estuvo a su lado, saludándola con entusiasmo cada vez que regresaba del trabajo. Estaba feliz simplemente por estar cerca de ella, y sus constantes movimientos de cola y besos nunca dejaban de levantar el ánimo de Leigh Ann. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Smokey corrió hacia Leigh Ann, aullando y saltando sobre sus patas. Smokey dio vueltas sobre sus pies. Claramente necesitaba ir a hacer sus necesidades antes de acomodarse para pasar la noche. Mientras Smokey trotaba hacia ella, Leigh Ann escuchó un crujido proveniente de las ramas de un roble alto cerca del límite de la propiedad. Curiosa, miró entre las sombras moteadas, tratando de detectar la fuente del ruido. Al principio no vio nada fuera de lo común, solo las hojas meciéndose con el viento. Pero entonces notó un movimiento más arriba y 3 pequeñas formas peludas emergieron de una rama gruesa. Había escuchado rumores de los vecinos acerca de que se veían osos con más frecuencia en el área a medida que sus hábitats naturales se reducían, pero Leigh Ann aún no había visto ninguno por sí misma hasta ahora.
Los cachorros también parecían fascinados por ella, inclinando la cabeza mientras miraban hacia abajo con ojos muy abiertos y curiosos. Fue entonces cuando notó otra forma que emergía de las sombras de los árboles al otro lado de la línea de propiedad. Una forma mucho más grande y corpulenta apareció y se levantó sobre sus patas traseras, girando su temible hocico hacia arriba mientras olfateaba el aire. Con un rugido aterrador, el oso bajó de la línea de árboles y cargó a través del jardín directamente hacia Li-An, moviéndose con una velocidad impactante que contradecía su corpulencia. Li-An tropezó hacia atrás presa del pánico, apretando a Smokey contra su pecho. Pero el oso se abalanzó sobre ella en un instante, le dio un golpe con una enorme pata y tiró a Li-An al suelo. Sintió que los dientes se hundían profundamente en su brazo izquierdo en un destello de dolor candente. De alguna manera, Smokey se liberó de su agarre en ese momento, ladrando y mordisqueando el pie del oso. La distracción fue suficiente para que el oso soltara el brazo de Li-An, aunque ahuyentó a Smokey con un gruñido. Li-An logró ponerse de pie. Con un último estallido de desesperación alimentada por la adrenalina, Li-An se abalanzó sobre la puerta trasera abierta y la cerró de golpe justo cuando el oso se estrellaba contra ella desde el otro lado con un golpe ensordecedor. Li-An yacía allí, sin aliento, mientras el dolor irradiaba por todo su cuerpo. Logró deslizarse hacia la pared y llamar temblorosamente al 911 entre lágrimas y jadeos. Fue todo lo que pudo decir a través de la bruma del shock y la agonía antes de finalmente desmayarse en el suelo, con Smokey llorando lastimosamente a su lado. Lo siguiente que Li-An recordó fue despertarse en una habitación de un blanco deslumbrante, con una vía intravenosa en el brazo y vendas cubriendo sus heridas. Un oficial de policía estaba allí, haciéndole preguntas mientras ella perdía el conocimiento. Durante los días siguientes, Li-An fluyó entre periodos de sueño intermitente y breves momentos de vigilia en los que apenas era consciente de que las enfermeras y los médicos revisaban sus heridas. Los familiares también vinieron de visita, con sus rostros preocupados nadando ante sus ojos. Sus hijos se turnaron junto a su cama, sosteniendo su mano sana y contándoles lo que les había dicho la policía. El oso que la atacó había sido localizado y sacrificado por su comportamiento agresivo, aunque sus cachorros fueron retirados de forma segura y serían liberados en otro lugar. Li-An sintió una punzada de tristeza por el destino del oso, sabiendo que solo estaba protegiendo a sus crías, pero también sabía que era afortunada por haber sobrevivido a un encuentro tan feroz. Los médicos dijeron que el sangrado de sus profundas heridas punzantes había sido severo y que fácilmente podría haberse desangrado antes de que llegara la ayuda si no fuera por la rapidez de pensamiento de Smokey y el operador del servicio de emergencia que envió los servicios de emergencia rápidamente. Cuando recuperó completamente la conciencia en los días siguientes, Li-An comenzó a aceptar lo que había sucedido y a concentrarse en su recuperación. Los niños estaban ansiosos por llevar a su madre a casa, donde pudiera seguir curándose en un ambiente familiar. Después de una semana en el hospital, los médicos finalmente le dieron el visto bueno a Li-An para que fuera dada de alta, aunque advirtieron que sus heridas tardarían en sanar por completo y que debía descansar. Sus hijos la rodearon protectoramente mientras la llevaban al auto, Smokey ahora reunida, aullando felizmente en su regazo. Li-An exhaló un suspiro de alivio al salir por fin del hospital estéril, con la esperanza de que la calma del hogar acelerara su recuperación. A medida que pasó el tiempo, el recuerdo de ese fatídico encuentro se volvió más confuso en la calidez de las nuevas y felices experiencias con sus seres queridos. La naturaleza también continuó su trabajo curativo en el corazón de Li-An, mientras ella abrazaba una vez más la belleza de la vida al aire libre entre colibríes, flores silvestres en flor y los pequeños placeres que se encuentran de nuevo cada día. Durante los años siguientes, Li-An nunca volvió a cruzarse con osos o presas, pero cuando se informaron raros avistamientos en la región, solo se sintió tranquila. Todos los rastros de inquietud finalmente habían desaparecido de ella, reemplazados por la sabiduría de que aquí, en este lugar verde,
los humanos y las criaturas grandes y pequeñas simplemente debían coexistir como vecinos, llevando vidas separadas pero unidos por la única bendición de estar vivos bajo el cielo abierto. Historia 3. Érase una vez, en un suburbio de la ciudad de Nueva York, un niño de 7 años tuvo un encuentro aterrador con un oso. Alrededor de las 11:15 de la mañana, el niño se topó con el oso. La enorme criatura debió estar tan sorprendida como el niño, porque reaccionó con agresión. El oso atacó al niño causándole heridas que, afortunadamente, no pusieron en peligro su vida. La noticia del incidente se difundió rápidamente, y las autoridades fueron alertadas. La policía de North Castle, junto con otros socorristas, acudieron al lugar. Encontraron al oso en el patio trasero, el mismo lugar donde se había producido el ataque. Sin embargo, en lugar de retirarse, el oso siguió representando una amenaza y se negó a dar marcha atrás. Al reconocer el peligro potencial que representaba el oso para la comunidad, la policía tomó la difícil decisión de matarlo. Con gran pesar, tomaron medidas para proteger la seguridad de los residentes. La vida del oso fue trágicamente truncada, pero se consideró necesario para evitar más daños. Después de que el oso fue sometido, intervino el Departamento Estatal de Conservación Ambiental. Transportaron cuidadosamente el cuerpo del oso al Departamento de Salud del Condado de Westchester. Allí se le realizarían pruebas para determinar si había sido infectado con rabia, una enfermedad potencialmente mortal. El incidente dejó un impacto duradero en el niño y en toda la comunidad. El niño pequeño, aunque afortunado de haber escapado con heridas que no ponía en peligro su vida, seguramente llevaría consigo el recuerdo del ataque del oso durante toda su vida. Los residentes de Bedford también recordaron la naturaleza impredecible de su entorno, donde incluso un suburbio pacífico podría convertirse en el lugar de un encuentro peligroso. A medida que se difundió la noticia, la gente de toda la región reflexionó sobre el delicado equilibrio entre los seres humanos y la vida silvestre. Suscitó debates sobre cómo coexistir mejor con la vida silvestre, garantizando la seguridad tanto de los humanos como de los animales. Después de este desgarrador evento, la comunidad se unió. Los vecinos ofrecieron su apoyo al niño y su familia, brindándoles consuelo y asistencia durante su momento de necesidad. El incidente sacó lo mejor de las personas, reforzando los lazos de compasión y unidad. Pasó el tiempo y las heridas sanaron, tanto físicas como emocionales. El niño creció, llevando las lecciones aprendidas de ese fatídico encuentro con el oso. La comunidad también evolucionó, implementando medidas para minimizar el riesgo de que tales incidentes vuelvan a ocurrir. Si bien el recuerdo del ataque del oso permaneció, se convirtió en un testimonio de la resistencia del espíritu humano y un recordatorio de la fragilidad de la vida. Y así, la vida continuó en el suburbio de Bedford, en la ciudad de Nueva York, con sus residentes apreciando cada día y abrazando la belleza y la imprevisibilidad del mundo natural que los rodeaba. Historia 4. En la tranquila ciudad de Prescott, Arizona, se produjo la tragedia aquel fatídico viernes, 16 de junio de 2023. Steven Jackson, un hombre de Tucson de 66 años, murió prematuramente a manos de un oso. El incidente se desarrolló en una zona remota y boscosa conocida como Groom Creek, situada a unas 100 millas al norte de Phoenix. Steven había estado construyendo diligentemente una cabaña en esa parte apartada del bosque. Fue un trabajo de amor, un sueño que aspiraba a hacer realidad. Esa desafortunada mañana, cuando el sol comenzaba a ascender, Steven se sentó afuera de su campamento en una cómoda sila, disfrutando de la serenidad de la naturaleza. De repente, la tranquilidad se hizo añicos. Sin previo aviso, un oso se abalanzó sobre Steven y lanzó un ataque salvaje. El sheriff del condado de Yavapai, David Rhodes, se refirió a ello como un asalto muy inusual y no provocado. El oso, impulsado por un impulso desconocido, arrastró a Steven unos 75 metros, con sus intenciones inquietantemente claras. Rhodes describió al oso como
en el proceso de consumirlo cuando llegaron las autoridades, con el corazón apesadumbrado por el peso de la tragedia. El sonido de los gritos de auxilio de Steven llegó a oídos de sus vecinos, sumiéndolos en un estado de pánico y preocupación. Se apresuraron al lugar, desesperados por salvar a su amigo. Gritando y tocando bocinas, intentaron ahuyentar al oso, con la esperanza de que soltara a Steven, pero el destino les había jugado una mano cruel, ya que sus esfuerzos resultaron inútiles. Un vecino valiente, impulsado por el miedo y la determinación, tomó un rifle y apuntó al oso. Un solo disparo resonó en el bosque y acabó con la vida del oso, pero ya era demasiado tarde para salvar a Steven. Su vida había sido trágicamente truncada. La noticia de la muerte de Steven se extendió por la unida comunidad como un reguero de pólvora. Era muy querido, un rostro familiar que se había entretejido en el tejido de sus vidas. El oso responsable del ataque era un oso negro macho adulto, aparentemente sano y sin signos aparentes de enfermedad o dolencia. Las autoridades esperaban que una autopsia exhaustiva del oso proporcionara algunas respuestas que arrojaran luz sobre los trágicos acontecimientos que se desarrollaron esa mañana. Era importante señalar que los funcionarios de vida silvestre no habían recibido ningún informe de comportamiento agresivo o amenazante por parte de los osos en el área. Al parecer, el oso había actuado solo, atrapado en un momento de violencia inusual. Con el oso ya fallecido, no había ningún peligro inminente para el público. La ciudad de Prescott lamentó la pérdida de Steven Jackson, un hombre cuyos sueños fueron trágicamente destrozados por un oso.